Sección 12. La persecución de Dalian Brock. La Nori persigue a su hermano a través del continente Tals. Desafortunadamente está sola, sin armas, sin suministros y sin equipos. Solo siguiendo vagos rastros que su hermano deja sin querer, haciendo todo lo posible por percibir su esencia en la fuerza y así tomar dirección. Pasan 3 días antes de que ella pueda tener una idea de a dónde se dirige. La Nori está haciendo todo lo que puede por salvar a su hermano. No, por evitar perderlo para siempre. No logra aceptar lo que acaba de vivir. ¿Es su hermano verdaderamente un asesino? Tals es una tierra salvaje, escasamente poblada, y cuanto más al sur se dirige, más ajeno se vuelve el paisaje. Este continente es frecuentemente conocido como el continente oscuro, y la Nori está empezando a entender por qué le dicen así. Después de bajar por unas colinas, frente a ella se extiende una amplia llanura, casi sin fin, desprovista de cualquier crecimiento de plantas sobre la cintura de un hombre adulto. Al inicio se pregunta por qué, pero ya que lleva medio día caminando por este páramo estéril lo entiende. Los vientos son tan fuertes que le roban el aliento y la golpean hacia un lado. Poco a poco se ve obligada a agacharse y colocarse cerca de una roca que le ayude a protegerse del viento más violento que ha presenciado en toda su vida. La hierba la ha estado empezando a cortar con sus puntas afiladas y finos bordes. Siente el goteo de sangre de las heridas recientes mientras lucha por respirar. Todo el tiempo que pasa, lucha por hacerse lo más pequeña posible para sobrevivir a esa violenta tormenta y espera que su hermano no continúe su camino en esas condiciones. Ella se expande a través de la fuerza. Puede sentirlo, su mente es una revuelta de confusión. Ha sido así desde que abandonaron a Nilkesh. Es probable que esté confundido, pero también es probable que sea su arma en contra de la Nori. Así, Dalian puede ocultar de ella sus verdaderas intenciones y su destino final. Justo antes de oscurecer, los vientos empiezan a disminuir. Ella se pone en pie y se apresura. Está sedienta, hambrienta y con frío. La escarcha brilla en innumerables cuchillas de hierba endurecidas, formando unas vistas de joyas brillando tan lejos como se puede mirar y en cualquier dirección. Es hermoso, pero también es como caminar entre un mar de espadas. La Nori ha empezado a creer que su destino es la ciudad antigua. Ahí es donde los verdaderos taitanos vivieron, solía decir su hermano. Se conocía tan poco de la ciudad y sus habitantes habituales que no podía discutirlo. Dalian construyó una visión idealizada de esas ruinas desplomadas, pirámides y las profundidades no sondeadas de sus cavernas y canales. Algunos decían que los Gri construyeron la ciudad y vivieron ahí durante decenas de milenios. Otros postulaban que los Gri simplemente tomaron prestado el lugar y que sus verdaderos constructores estaban perdidos para siempre. Son estos misterios del pasado los que Dalian está buscando. La ciudad antigua se encuentra en el Desierto Rojo, al sur de Tals, frecuentado solo por exploradores y aquellos que desean dejar atrás la civilización. En esa ciudad hay muchos peligros, entre ellos se encuentran unas criaturas tipo murciélago a los que podemos llamar depredadores de sangre. Se dice que son mitad planta y mitad animal, son intocables por los talentos de los Jedi y viven de sangre fresca y caliente. Los últimos pensamientos de la Nori antes de pisar las primeras dunas del Desierto Rojo son cuestionarse sobre si su hermano sabe a qué va realmente a esa ciudad y entender que él es un asesino. Uno verdadero, alguien que no se toca el corazón eliminando personas para cumplir su objetivo. Un sueño un tanto profético despierta a la Nori de su descanso al amanecer del día siguiente. Ella está en la oscuridad del Desierto Rojo. El peso de la ciudad antigua pende a su alrededor, aplastándola en todas las direcciones posibles con toda su enigmática historia y sus millones de relatos sin contar. Está dentro de una red de cavernas iluminadas por luces encendidas en algún lugar fuera de la vista. Las paredes están adornadas con pictogramas elaborados por los Gri, y entonces los depredadores de sangre aparecen, indetectables, mortíferos, cosas como murciélagos del tamaño de su cabeza con zarcillos estrechos y dientes chorreando. No tiene esperanzas de luchar contra ellos. Las bestias la rodean en espacios confinados y lanzan ataques efectivos, asestando bocados de su cara, cuello y brazos. No siente dolor, pero su sangre fluye. Ella grita pidiendo ayuda mientras su hermano la mira desde las sombras. Ahí es cuando despierta, se sienta y mira al amplio cielo. Ella reconoce que esa visión de los murciélagos puede no ser efectiva, pues sabe muy poco de ellos, solo lo que ha leído brevemente. En su sueño las representó como monstruos, pero la realidad es que solo son criaturas que viven en el planeta.
El verdadero monstruo es el que la estaba mirando. La Nori se levantó y se dispuso a buscar comida y agua. Solo había dormido poco tiempo y ya tiene que apresurarse para seguirle el rastro a Dalien. Trata de recordar mapas y leyendas del desierto rojo. Ella calcula estar a 8 kilómetros de la ciudad antigua. Su viaje la lleva de nuevo hacia el sur. Aunque ha perdido el rastro de su hermano, se convence a sí misma de que ese es su destino. En su estancia, corriendo y moviéndose por el desierto, se detiene de vez en cuando, sobre todo cuando hay plantas cerca que le pueden indicar la existencia de agua subterránea. También aprovecha para voltear rocas y comer bichos y hormigas. Es fácil perderse en este desierto y ella lo sabe, por eso es por lo que confía plenamente en su percepción. Justo antes de oscurecer, ella ve las primeras ruinas, poco más de una pila de bloques medio derrumbados por el movimiento de las arenas del desierto. La Jedi sube la cuesta y camina hacia su cima. Ve huellas, mira alrededor, pero no hay rastros de su hermano. Los últimos rayos del día se ven en la cima de las ruinas que se encuentran al oeste, a 1 kilómetro de distancia. Es la ciudad antigua. Deseando desesperadamente que todo pueda ser diferente, se pone en marcha hacia su destino y conforme entra en la sombra de la pirámide, el primer murciélago ataca. Sección 13. La ciudad antigua. El depredador de sangre es una sombra con dientes. Arrastra largos zarcillos a su alrededor que, aunque son finos y fáciles de romper, la constriñen. Ella los arranca y patea y el olor y sabor cuando se rompen le recuerda a las llanuras de hierba en el templo Bodhi. El cuerpo de la criatura se abalanza una y otra vez, llevada por alas plumíferas que no hacen ningún ruido conforme golpean el aire oscuro. La Nori manda un torpe puño de fuerza y el murciélago rueda. Sus dientes son su punto más fuerte y aquella que le daba forma, pues sus alas y zarcillos son ligeros y aireados, dando la sensación de fantasía más que de una cosa viva. El depredador de sangre ataca de nuevo. La Nori siente un fluido cálido desparramándose por su nuca y no está segura de si es la savia de la bestia o su propia sangre. Ella aprieta sus puños, prepara un ataque de la fuerza y lo lanza hacia la criatura, que es arrojada hacia atrás con tal velocidad y poder que la mayoría de sus finas extremidades se están apagando, descendiendo hacia el suelo. Una vez que se ha asegurado de que la criatura está completamente quieta y desvivida, se apresura hacia la pirámide. Hay un poder ahí, puede sentirse. Ella está asombrada por la ciudad y consciente de su historia profunda. Pero lo que empieza a sentir la Nori es algo que está más allá de eso, no es físico, es miedo. Ella sigue el rastro de Dalien, las únicas huellas humanas visibles en la arena, y cuando su rastro desaparece por un momento, ella continúa de todos modos. El poder que proviene debajo de la ciudad está separado de la fuerza, y aunque ella busca respuestas a través de la fuerza, no las encuentra. Es como si esta energía mística a la que está tan acostumbrada no tuviera injerencia ahí, como si ese lugar la rechazara. Pero ¿por qué a Dalien no? Las ruinas son tan antiguas que la mayor parte de ellas están enterradas por los efectos del tiempo o erosionadas por el viento y la arena, la lluvia o inclusive el mismo sol. Las grandes pirámides ya están cubiertas por la arena y forman grandes colinas que pueden divisarse desde muchos kilómetros de distancia, pero también hay hoyos oscuros de donde surge aquella extraña energía que ella percibe como miedo y que es distinta a la fuerza. Y es hacia uno de esos hoyos a donde se dirigen las huellas de Dalien. La única herramienta con la que la Nori cuenta es su pequeño bastón de luz, que si bien no ilumina lo suficiente, por lo menos no la deja en penumbras. Las ruinas son diferentes a lo que está acostumbrada a vivir. Por la naturaleza humanoide de todas las especies pensantes que conforman a la Orden Jedi, las estructuras en Tython son lo suficientemente cómodas para que puedan albergar tanto a los altos Wookiees como a los bajos Cathar, y a los poco fornidos humanos. Pero en ese lugar, no solo las paredes son distintas, sino que también existen enormes escaleras que parecieran haber sido construidas para gigantes. El propio aire que respira parece encajar más para otra cosa. Las huellas de Dalien siguen el camino hacia adelante y cada vez más profundo. Están ahora más marcadas, como si estuviera corriendo, ansioso por llegar a algún lugar o huyendo de algo. Su hermana desconoce cómo es que Dalien puede ver ahí abajo o si es que hay algo que está iluminando su camino. En un momento, ella llama a su hermano en voz alta. Su voz hace eco por las paredes y el techo, desvaneciéndose a la distancia, aunque persistiendo más de lo que habría creído, pues tiempo más tarde sigue escuchándose retumbar en sus oídos, o tal vez es solo el recuerdo.
Las leyendas dicen que los Gree tenían tecnologías asombrosas, arcanas, que les permitían viajar a través de las estrellas. Ellos eran una especie nómada, exploradores de la galaxia por naturaleza. Iban a todos los mundos a los que ellos querían y cerca o lejos del núcleo, ahí se dirigían. La Nori pierde la noción del tiempo, piensa que quizás un día ha pasado desde que dejó la superficie. Está preocupada por encontrar el camino de vuelta, pero están las huellas, por lo menos las que el aire subterráneo no se ha llevado, y también tiene a la fuerza. Ella empieza a llamar a Dalien cada vez más seguido. Los ecos de sus gritos parecen discutir entre ellos y a veces cree escuchar coros de la Noris implorando a su hermano que vuelva, que dé la vuelta, que vaya a casa con ella. En su camino, pasa a través de largos pasadizos con pequeños túneles saliendo, y a veces con nichos en los muros que debían haber sido puertas en algún tiempo. También hay cavernas, mucho más grandes, con hoyos de extrañas formas en el suelo que una vez deben haber llevado agua y estructuras verticales con los restos de formas de metal. Ella siente que se está acercando a su hermano. De pronto, se encuentra cruzando un puente de metal que cruza un desfiladero profundo, oscuro, y del que emana un aliento cálido. El puente cruje conforme lo cruza. Más allá, hay otra gran caverna, donde hay incrustadas en los muros varias hileras consecutivas. Bien podrían ser asientos para observar aquello que se coloque en la tarima central del recinto. Ahí hay varios restos de objetos mecánicos erguidos y la Nori se detiene para contener el aliento. De pronto, un grito llega desde la distancia. La Nori corre atraída por los gritos, sabiendo que debería estar corriendo de ellos porque son terribles, pero ha bajado a la ciudad para encontrar a su hermano, y ahora teme que sea demasiado tarde. Y así fue. Ella encuentra sus ropas cerca de un lago subterráneo. Están desgarradas y húmedas. Huele la sangre, huele como a familia. La superficie del lago brilla y se ondula en calma hacia la nada. Sin importarle lo que pueda escucharle, la Nori grita su dolor a la oscuridad. Se hunde en sus rodillas y aprieta las ropas contra su pecho. Y aun cuando la sangre dispersa de Dalien todavía está caliente, su hermana empieza a llorar. Epílogo. O tal vez no. Tras encontrar las ropas ensangrentadas de su hermano y darlo por muerto, la Nori regresó a Anil Kesh para encarar las repercusiones de sus actos finales. Tras la investigación judicial del asesinato de Scott Jun, la Orden le había garantizado un periodo de retiro de su gran peregrinaje, durante el cual viajó a casa de sus padres y les contó todo lo sucedido. Ellos se culparon a sí mismos mientras que la Nori hacía lo mismo, culpándose por no haber sido más rápida, por no haber llegado a tiempo, por no entender a su hermano. Una distancia creció entre la peregrina y sus padres, y cuando llegó el momento de volver a su gran peregrinaje, se sintió aliviada. Y en cierta medida, aceptó y se aferró a esa soledad en la que viviría el resto de su travesía como peregrina y el resto de su vida. Ella nunca volvió a la ciudad antigua. No tenía caso. Dalien estaba muerto y se había ido. Algo se lo había llevado, y no ganaría nada visitando ese lugar de nuevo. Además, había una sensación de miedo que la inundaba, el cual había atribuido a la inmensa edad del lugar, la historia desconocida, el misterio que incluso la fuerza no podía vislumbrar. Ella creía que ese lugar debía ser dejado solo para siempre. ¿Qué te ha parecido la historia hasta el momento? A mí me ha gustado mucho el cómo relatan el entrenamiento que deben llevar los Jedi para poder llegar a ser Rangers y viajar por los mundos conocidos cumpliendo sus misiones y buscando la paz entre los habitantes del sistema. También me parece interesante la premisa de que existan usuarios de la fuerza que nacen con la capacidad de usarla, pero que la desprecian o simplemente no la quieren en sus vidas. Dalien se me hace un personaje que va teniendo una evolución contundente a lo largo del relato. Puede que un poco flojo en algunas ocasiones, pero es cierto que su caída no fue impulsada solo por su odio a la fuerza, sino también por los intentos de aquellos que lo rodean para ser un Jedi como se espera que sea. Además de que la Nori no ayuda mucho. Puede que esté preocupada por su hermano, pero en muchas ocasiones se mostró enojada, celosa e incluso superior a él, y muchas veces se lo dejó ver. Cuéntame tus opiniones en los comentarios. Yo soy el Maestro Sid y nos vemos en el próximo video de este libro. Que la fuerza esté siempre a tu favor.